Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana y este es mi canal y hoy vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que se vio en este tercer parcial en la materia de Derecho Mercantil, en la que abarcaremos varios temas muy interesantes, por cierto, y sumamente importantes con la finalidad de que podamos entenderlos de manera rápida, sencilla y que... Y, y sin ningún problema para poder saber distinguir cada cosa. Bueno, dentro de los temas que vamos a ver la etapa de quiebra, qué es lo que significa, qué es lo que conlleva, el derecho concursal mercantil y uno de los más importantes, que son los contratos mercantiles, elementos del contrato y la clasificación de los contratos mercantiles. Comencemos. El primer tema que vamos a ver ahorita va a ser qué son los contratos, los elementos de los contratos y la clasificación de los contratos. Bueno, para quienes no sepan qué es en sí un contrato mercantil, más que nada son acuerdos voluntariados entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Es decir, que los sujetos de las relaciones jurídicas de estos contratos se realizan por medio de actos de comercio y entran en dudas o conflictos con respecto a la naturaleza del contrato y que ésta se pueda celebrado. Es decir, que se desconoce si el contrato se reputa en el lado civil o mercantil, porque puede ser cualquiera de los dos dependiendo del tipo de contrato. Los elementos de contratos se encuentran regulados en el Código del Comercio junto con las demás leyes de las leyes mercantiles y disposiciones que se aplican dentro del Código Civil en materia federal. Algo que hay que saber en estos tipos de contratos es que el Código del Comercio muestra los actos mercantiles son usados en disposiciones del derecho civil con respecto a la capacidad de los contratados y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan estos contratos. Los elementos de los contratos, como ya hablé previamente, que como están establecidos por medio del Código del Comercio, los elementos de contratos dependen de qué tipo de contrato sea, pero tienen que seguir manteniendo lo que establece este código, lo cual primero tiene que identificar las partes, es decir, qué interviene, los representantes de ese contrato, el objeto del contrato, es decir, el motivo, cosa o servicio por lo que se firma este contrato, las obligaciones de las partes, que es más que nada el compromiso de las partes, a qué se comprometen a asumir y sus consecuencias de su incumplimiento, además de que se estipula también cuáles son los medios de trabajo de aportar cada uno de los firmantes. También está la duración del contrato, que es más que nada que es importante señalar tanto la fecha como inicio como la fecha en que finaliza, ya que se debe detallar las posibles causas de finalización del contrato, plazos preavisos y posibles indemnizaciones. También están las formas de pago, que es más que nada el precio del servicio, es más que nada parte de las cláusulas que pueden dar lugar a problemas si no se precisan. También se aclara de manera van a abonar y en qué plazos, si es que el contrato se lleva a plazos o no. También se detalla la remuneración en una cifra pactada o se incluyen comisiones por volumen de ventas. También puede ser. Un ejemplo podría ser los del defecto de pacto, que más que nada la retribución se fijará de acuerdo con los usos de la empresa en que la gente
desarrolle su actividad. Dependiendo lo que haga esa persona, es dependiendo de la remuneración que gana. Algo más, la exclusividad. Más que nada son las partes que se acuerdan si el presentador de servicio puede trabajar en el mismo sector o para otras empresas. Las indemnizaciones por clientela, que es más que nada, que son los cestes unilaterales por la empresa o interminicia por daños o perjuicios en caso de que desee unilateralmente del trabajador. Y por último, la legislación aplicable y jurisdicción competente, que más que nada son los desacuerdos. Los puntos que no se estipulen pueden dar lugar a un procedimiento judicial para dilucidar quién lleva la razón del contrato. Existen varios tipos de contratos, entre ellos los más comunes aquí en México son los contratos de compraventa, que más que nada son contratos que se realizan de compraventa de bienes, muebles, carros. Más que nada, esto es una de las este contrato establece que una de las partes se compromete a dar una determinada cosa y la otra paga y satisfaciendo el precio. El siguiente contrato son contratos de permuta, que es más que nada un contrato en que las partes acuerdan el intercambio de determinados bienes o servicios. Ya depende, están los contratos de arrendamiento, que es más que nada el arrendador entrega al arrendatario el bien objeto del contrato en un régimen de alquiler por el tiempo definido. En la cláusula del contrato viene el cual puede aprobar de su finalización si así le acuerden las partes. También existen los contratos de suministros, que más que nada este tipo de contratos es cuando una de las partes es obligada al suministro de bienes o servicios de manera periódica o continua a cambio de su pago. Están los contratos de obra. Es una de las partes que más que nada se compromete a la realización de una determinada obra y la otra parte paga simplemente a través de un determinado medio, ya sea plazo fijado, que viene estipulado como mencioné antes, dentro del contrato, o un precio estipulado de esto. También existen otros tipos de contratos que son contratos de agencia, que le llaman así, que es más que nada este tipo de contrato. El contrato de agente más que nada actúa como un intermediario en representación de una empresa, proveyendo, vendiendo sus productos a cambio de una remuneración. El agente no asume, salvo el pacto en contrario, el riesgo de ventura de tales cooperaciones. El contrato de agencia puede ser un contrato estable referido a una determinada zona geográfica. También están los contratos de mandato, que más que nada es una parte obligada a celebrar o ejecutar, más que nada, uno o más actos de comercio por a cuenta de otra. Más que nada el mandato puede conllevar o no la representación del mandatante, y el contrato, que esto es más que nada un contrato de comisiones, que es una especie de contrato de mandato en el cual el confesionista puede contratar a su nombre en el cual es su comitente. Cuando el comisionista contrata un nombre propio, en cambio, quedará obligado de modo directo a quienes contratase como si el negocio fuera suyo. También existen los contratos de franquicias, que es un contrato en el que se recoge un acuerdo de colaboración, ¿no?, entre dos empresas jurídicas y económicamente independientes. Por medio de este contrato, pues las empresas franquiciadoras, que la propiedad de una determinada marca, patente o técnica de fabricación de actividad concede el franquiciado el derecho a su explotación de su negocio. También están los contratos de seguro. Los contratos de seguro, más que nada, son aquellos contratos en que una parte de la asegurada cubre la parte asegurada frente a determinado riesgo a cambio del pago de la prima del seguro. Están los contratos de conservación o depósitos o custodia, que más que nada depositan entre un determinado artículo o artículo a un depositario, que se obliga mediante el contrato a guardarlo y cuidarlo a cambio del pago estipulado en el contrato. Están los contratos de préstamos y créditos, que son realizados principalmente por las entidades financieras,
en los cuales se presta un dinero a cambio de su devolución, junto con los intereses pactados. Están los contratos de garantía, que más que nada, si estos contratos son más que nada para el cumplimiento de una obligación, ya sea contratos de prenda, fianza o hipoteca. Por ejemplo, esto también incluye los contratos leasing, que pueden englobar varias tipologías, varias de las cosas que mencioné anteriormente, que son las de prenda, finanzas o hipoteca, ya que es una cesión de bien y la obligación de su conservación, ¿no?, por parte de lo que quiere, hasta que le ejecute la opción de compra. Bueno, ahorita vamos a hablarnos un poco más de corrido con el siguiente tema, que es el derecho concursal mercantil, pero se relaciona con el siguiente, que son las etapas que es la etapa de quiebra, más que nada. Bueno, para quienes no sepan qué es este derecho, este derecho es un estado jurídico de sanción declarado existente por una autoridad judicial federal, en donde un comerciante no puede pagar sus obligaciones por ser insolvente o tener liquidez, quedando sujeto a las reglas especiales mediante las cuales sus acreedores concursan para satisfacer sus derechos de crédito y una prelación establecida por la ley de concursal mercantil. ¿Qué efectos la persona concursal tiene? Más que nada es la suspensión de los procedimientos de embargo, la suspensión de los pagos, acumulación de otros juicios de proceso concursal, separación de bienes, que es más que nada diputar la masa del concursado, la retroacción, que es más que nada el efecto de la sentencia, surten efectos en el pasado, como si la sentencia hubiera sido dictada en un periodo de tiempo determinado. Cabe destacar que en este tipo de derecho, la retroactividad se emite por una ley del Poder Legislativo y la redacción es dictada por un juez. También la administración de la empresa recae en un conciliador y se tiene por vencida anticipación las obligaciones pendientes. Ya después de esto ya llegan a una etapa de sustanción y se va a dictar otro tipo de sentencia, en donde se reconoce los créditos de los acreedores que hubieran concurrido, y en esa sentencia se guarda o prelar a los acreedores reconocidos bajo las reglas establecidas del título cuarto de la ley, que se asume en acreedores singularmente privilegiados, que más que nada son los gastos de entierro y gastos de enfermedad del comerciante, acreedores con garantía real, o sea, hipoteca y prenda, los acreedores con privilegio especial, que son seguros, finanzas, depósitos, tienen derecho a retención por la ley, y acreedores comunes. Como dice, la etapa de quiebra tiene dos etapas. La primera, que es la conciliación, y la segunda, que es la quiebra. Para quienes no sepan qué es esta etapa, bueno, la etapa de conciliación más que nada consiste en ver la opción de que el comerciante llegue a un arreglo con los acreedores para pagarles con reducción o quitar ambos sus créditos, y más que nada esta etapa dura un año, naturales. Ya pasando el año, ya empieza la etapa de quiebra. Esto quiere decir que cuando se concluye la etapa anterior, se le solicita al propio comerciante por incumplimiento o al rebelde conciliador no colaborar con él mismo. Además, la quiebra también empieza su sentencia. ¿A qué me refiero? En esta etapa ya es venta de la empresa. Una empresa llega a quiebra, ya concluye el paso de conciliación, ya entra, la empresa ya está en venta. Esto como es como, a que me refiero a que la unidad económica, o sea, lo que pueden pagar a los acreedores,
hasta donde alcance. En esta más que nada el conciliador es por el sindicato. Hay algo que caracteriza a esta etapa, más que nada, es el despoderamiento y ocupación de los bienes y la masa del concurso, por el cual el sindicato, quedando el quebrado con un incapaz sin posibilidad de ejercer sus derechos de defensa por sí mismo. Es por eso que hay que tener un poco cuidado con esta etapa. Bueno, eso es todo. Los espero en un siguiente video. Bye.